Espíritu Santo. Cuando me refiero que el Espíritu Santo es una persona, no me refiero que el Espíritu Santo tenga carne y hueso, me refiero a las cualidades, a los atributos de una persona. Una persona se identifica que es una persona no solo porque tenga carne y hueso, sino porque piensa, sino porque habla, sino porque siente, sino porque ve, sino porque tiene voluntad, porque tiene intelecto, piensa, amén, siente, se entristece, amén. Y todas estas cualidades que tiene una persona las tiene el Espíritu Santo. Así que no vaya a malentender que el Espíritu Santo es una persona de carne y hueso. Cuando nos referimos que el Espíritu Santo es una persona, nos estamos refiriendo que tiene las cualidades, los atributos de una persona, amén, que habla, que ve, que siente, que guía, amén, que siente, que se entristece. Estas cualidades las tiene una persona, tiene voluntad. Así que el Espíritu Santo es una persona con atributos de una persona, pero es espiritual, no de carne y hueso. Así que esta persona del Espíritu Santo, Cristo les habló a sus discípulos, escucha bien, Jesucristo le habló a sus discípulos sobre la obra que el Espíritu Santo iba a manifestar en la tierra cuando el Espíritu Santo viniera. Y Jesucristo dijo en San Juan 16, San Juan 16:13, Jesucristo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una de las obras del Espíritu Santo, amén, sobre la vida del cristiano o sobre la vida de nosotros es guiarnos y guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a la mentira. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad y nos va a guiar a la justicia. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a la mentira, nunca te va a guiar al fracaso. Amén. Independientemente si nosotros, amén, no obedezcamos a su guianza. Porque una cosa es que el Espíritu Santo nos guíe y otra cosa es que nosotros seamos obedientes o sensibles, que percibamos que Él nos está dirigiendo en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Pero muchas veces nosotros no obedecemos a la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dirige desde adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de la persona. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente es sellada. Hay una marca, una evidencia que es propiedad de Dios. Hay una marca y esa marca es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén, la Biblia lo identifica como un sello. Amén, Él no es un sello, pero hace las cualidades de un sello, en la cual Él marca a una persona, es propiedad de Dios. Amén, también el Espíritu Santo, la Biblia lo registra como fuego. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo descendió y se manifestó en dos maneras, como viento y como fuego, se le aparecieron lenguas de fuego. El Espíritu Santo no es fuego, se mueve como el fuego, pero el Espíritu Santo no es un fuego. El Espíritu Santo es una persona con atributos y cualidades de una persona, no porque sea de carne y de hueso, sino por las cualidades que una persona tiene, amén, en la cual habla, siente, mira, redarguye, amén, se entristece, tiene voluntad y tiene intelecto. Estas cualidades registran que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo en Pentecostés se manifestó de dos maneras, se manifestó como fuego y se manifestó como viento. El Espíritu Santo no es un viento. Él se mueve como viento, pero Él no es un viento. Se mueve como fuego, Él no es un fuego, pero se manifiesta la obra como de fuego. Él no es un río, pero se manifiesta como río. Por eso el Espíritu Santo es una persona. Cristo también lo comparó como ríos, como agua. En el libro de San Juan, capítulo 7, Jesucristo dijo, el último gran día de la fiesta se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la Biblia que esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él. Y esto se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120. Amén. El Espíritu Santo también, amén, se identifica como paloma. Amén. El Espíritu Santo no es paloma, pero también, amén, se manifiesta como
paloma, en el aspecto de que cuando Juan bautiza a Cristo, amén, dice la Biblia que vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como de paloma. El Espíritu Santo no es paloma, pero tiene las cualidades de una paloma. El Espíritu Santo es manso, el Espíritu Santo es santo, es limpio. El Espíritu Santo, gloria sea al Señor, genera vida. El Espíritu Santo, gloria a Dios, se escucha su sonido. ¿Por qué? Porque aunque Él no es paloma, pero manifiesta ciertas cualidades de una paloma. Aunque Él no es fuego, manifiesta cualidades del fuego. Aunque Él no es agua, manifiesta cualidades de agua. Aunque Él no es viento, manifiesta cualidades de un viento. Así que todas estas cosas nos muestran y nos identifican la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es aceite, pero Él manifiesta las obras, amén, del aceite. ¿Qué hace el aceite? El aceite te sana. El aceite te suaviza, el aceite, gloria sea al Señor, era para ungir. Así que el Espíritu Santo de Dios no es aceite, pero manifiesta ciertas cualidades del aceite. Que el aceite sabemos que lo usan para vendar las heridas. El aceite lo usaban para ungir a los reyes. Así que el Espíritu Santo, amén, no es todas estas cualidades que nosotros estamos hablando. Amén. Estas manifestaciones no es el Espíritu Santo. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando tú analizas a profundidad, el Espíritu Santo es una persona, con atributos de una persona. No porque tenga carne y hueso. El Espíritu Santo es un espíritu, pero con los atributos y las cualidades de una persona. Así que Jesucristo nos habla sobre la obra del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de aprender a conocer quién es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino, amén, fue enviado de parte de Dios a la tierra para hacer la obra en la vida del cristiano. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos conocer a Cristo. El Espíritu Santo es quien revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien revela al Padre, al Hijo. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien produce frutos en nosotros. Eso lo podemos ver en Gálatas 5:22. El apóstol Pablo revela los frutos que produce el Espíritu en una persona por tener el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede producir o manifestar frutos espirituales de Dios en él si no está morando el Espíritu Santo de Dios en él. De la única manera que nosotros podemos manifestar los frutos del Espíritu o podemos reflejar el carácter de Cristo en nosotros es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo hace que nos parezcamos a Cristo. El Espíritu Santo hace que nosotros caminemos en humildad por naturaleza. Toda persona que nace en pecado. Nacemos en una naturaleza inclinada al mal, en una naturaleza corrompida. Amén. Deseando lo malo, deseando lo que a Dios no le agrada. Toda persona que nace, por naturaleza nacemos en una naturaleza que está corrompida, inclinada al mal, inclinada al pecado. Una naturaleza que se alimenta y que le gusta el pecado, porque esa es la naturaleza la cual nosotros nacemos. Pero cuando venimos a Cristo, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo nos hace cambiar de naturaleza. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo te hace nueva criatura. La palabra criatura significa nueva creación, porque ya no eres creado según el hombre Adán, eres creado según el hombre de Cristo, según la imagen de Cristo, a través de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando una persona acepta a Cristo, es nueva creación. No de la creación de Adán, sino de la creación de Cristo. Porque en Cristo está la naturaleza santa, divina. La naturaleza, amén, una naturaleza sobrenatural. Una naturaleza buena, amable. Pero en Adán tenemos una naturaleza corrompida, inclinada al mal, al pecado. Amén, inclinada al orgullo. Amén, por naturaleza toda persona que nace, amén, nacemos en una naturaleza inclinada al mal. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos pone su naturaleza, el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo en nosotros quita el orgullo,
quita la vanagloria. Nadie puede ser humilde por su propia fuerza. Quien produce que nosotros seamos humildes es el Espíritu Santo. Por naturaleza, toda persona que nace, amén, es orgullosa, le gusta el pecado, le gusta lo malo, le gusta la mentira. Amamos lo malo, porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando Cristo pone el Espíritu Santo en nosotros, o cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, el Espíritu Santo comienza a manifestar los frutos espirituales, los frutos de Cristo: manso, humilde. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, fe, benignidad. Lo primero que a mí me impacta es que dice, porque el fruto del Espíritu. O sea, que cuando una persona tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, este fruto no lo produce por su fuerza. Quien lo está produciendo en él es el Espíritu Santo a través de una rendición a Dios. Porque cuando tú te rindes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y Él produce los frutos de Cristo, los frutos del Espíritu en tu vida. Por eso Pablo dice, mas el fruto del Espíritu no es de nosotros. Los frutos que se manifiestan en nosotros son del Espíritu, por razón que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona puede tener frutos o puede dar fruto como cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la obra del Espíritu Santo y lo importante que es tener el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo de Dios no podemos dar los frutos que Dios anhela que nosotros demos. Ninguna persona puede agradar a Dios si no tiene el Espíritu Santo, si no vive una vida en el Espíritu. Por eso Pablo dice que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que pensemos en las cosas del Espíritu, que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, porque esto produce vida y produce paz. Entre nosotros más nos ocupamos en las cosas del Espíritu, más nos llenaremos de la vida y de los frutos del Espíritu Santo. Cuando una persona se ocupa, amén, en las cosas del Espíritu, se llena de la vida del Espíritu, manifiesta los atributos del Espíritu, manifiesta, amén, la paciencia del Espíritu, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos dar frutos de arrepentimiento. Por eso Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, fe, templanza, benignidad y dominio propio. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene para hacernos libres. La Biblia dice en la carta a los Corintios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La obra del Espíritu Santo, una de las razones por la cual Dios lo depositó en nosotros, es para que seamos libres del pecado, libres de los malos hábitos, del mal carácter, de las malas adicciones, de los malos deseos. El Espíritu Santo viene para hacernos libres en Cristo Jesús, para libertarnos de lo malo y darnos libertad en el Espíritu para las cosas buenas. Por eso el Espíritu Santo debemos de conocer quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra poderosa que el Espíritu Santo está realizando en la tierra, sobre la iglesia y sobre nosotros como hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el motor en la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo es otra secta más, igual que los fariseos. Recordemos que los fariseos en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, ellos tenían una religión, amén, pero no había poder de Dios. No había libertad, no había vida, aunque tenían una secta, aunque todos los sábados las sinagogas estaban abiertas, pero no había vida del Espíritu Santo, porque ellos tenían una religión, pero no tenían, escucha bien, no tenían la vida del Espíritu Santo en ellos. Entonces, una iglesia sin el Espíritu Santo se convierte en otra secta más como los fariseos. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Una iglesia sin el Espíritu Santo no crece, no tiene vida. Una iglesia sin el Espíritu Santo lo que hay es una rutina, hay una monotonía. No hay algo fresco, no hay algo que pueda fluir, no hay algo que te pueda dar crecimiento. Porque la fuente de toda vida y de todo crecimiento es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que la iglesia en este tiempo, amén, sea llena del Espíritu Santo de Dios. El modelo a seguir para muchas iglesias hoy en la actualidad es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó en Hechos capítulo 2 con un derramamiento, con un empoderamiento del Espíritu Santo de Dios, amén, a través del mover que se movía. A través cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hubo un avivamiento, un despertar, un fluir del Espíritu Santo, una guianza del Espíritu Santo, un sometimiento al Espíritu Santo, amén, y una continuidad hacia el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva
primitiva era guiada, era empoderada, era llenada por medio del Espíritu Santo de Dios. El motor de la iglesia primitiva era el Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo la iglesia no avanza, no crece. Porque recordemos que esto no es con fuerza. Por eso la Biblia dice en Zacarías 4:6 que no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. En otras palabras, una iglesia no puede avanzar con armas carnales. La iglesia que es espiritual no puede avanzar con cosas carnales. Por eso la iglesia tiene que vivir sometida al Espíritu Santo de Dios, como la iglesia primitiva. Yo siempre digo algo, que si hay algo que las iglesias actuales en este tiempo deberían de imitar, es la iglesia primitiva. Si hay algo que la iglesia puede imitar y debería de imitar, es la iglesia primitiva. ¿Cómo se movía la iglesia primitiva? Llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se movía la iglesia primitiva? Guiada por el Espíritu Santo de Dios, empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Escuchaban la voz del Espíritu Santo de Dios, se dejaban guiar por el Espíritu Santo de Dios. El modelo a seguir para muchas iglesias a nivel general, a nivel universal, hoy en este tiempo sería la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue una de las primeras iglesias que nació a través de Cristo y por obra del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 2 podemos ver cómo esta iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el ejemplo a seguir para muchas iglesias. Si una iglesia quiere imitar otra iglesia, debería de ser la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva nos muestra cuáles son los verdaderos principios en la cual debe de levantarse o debe de moverse toda iglesia que opera bajo la faz del cielo o bajo la tierra. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer la obra para Dios. Recordemos que quien le da poder a la iglesia es el Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder para echar fuera a los demonios. Una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder para que las almas vengan a Cristo. Porque quien convence al hombre es el Espíritu Santo. Jesucristo reveló sobre la obra, amén, la obra que el Espíritu Santo iba a manifestar en San Juan capítulo 16. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. El convencer al hombre de pecado o al mundo de pecado no nos convence a nosotros. Le toca al Espíritu Santo de Dios. A quien le toca convencer al hombre de pecado no es a la iglesia, es al Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en la iglesia opera redarguyendo, convenciendo, echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, guiando, enseñando, amén, redarguyendo, amén, limpiando, santificando, produciendo frutos, empoderando a la iglesia. Es muy importante que nosotros entendamos sobre la obra del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que es el Espíritu Santo de Dios quien le da poder a la iglesia. Y Cristo se lo dijo claramente a los discípulos. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder, le estaba hablando a su iglesia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que ninguna iglesia o ninguna persona, ningún cristiano que procesa conocer a Cristo puede tener poder si sobre él no está el Espíritu Santo de Dios. Es imposible que la iglesia tenga poder a no ser que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es con fuerza. No podemos hacer algo espiritual con armas carnales. Y la iglesia muchas veces ha ignorado la importancia de la llenura del Espíritu Santo. La importancia de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque esta obra es espiritual. No podemos trabajar para Cristo con armas carnales, porque sabemos que la obra de Dios es espiritual, no es carnal. No podemos, amén, hacer algo espiritual con algo carnal. La obra de Dios se realiza bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo le dijo a los discípulos en Hechos 1:8: van a recibir poder hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no opera bajo el Espíritu Santo no tiene poder. Una iglesia sin el Espíritu Santo es otra secta más, es otra religión más, pero carece del poder de Dios y de la vida de Dios, amén, sobre las almas, sobre el perdido. Por eso necesitamos entender que el Espíritu Santo es tan poderoso
que Él es el único que convence al hombre. Tú no puedes cambiar a tu esposo, tú no puedes cambiar a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino. Tú no puedes cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie. Tú no puedes hacer nada ni por ti mismo, ni por yo mismo, en lo que se refiere a las cosas espirituales. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de entender que la obra de convencer al hombre de pecado no nos corresponde a nosotros. Le corresponde al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien convence. La palabra convencer significa dejar en claro una verdad y una mentira. Escucha bien. La palabra convencer significa dejar a la luz una verdad o una mentira, como cuando tú prendes la luz, como cuando tú entras a tu cuarto. Cuando tú prendes la luz, inmediatamente todo lo que está en tu cuarto se manifiesta y hay una verdad de lo que tú puedes ver. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, le deja una evidencia que está en el mal y que necesita cambiar, porque el Espíritu Santo nos convence y nos hace ver nuestra situación, nuestra condición en nuestra vida, que si estamos mal o que si estamos bien, y nos hace entender que necesitamos un cambio. Ahora, esa obra la hace el Espíritu Santo, no nos toca a nosotros. Lo que a nosotros nos toca es llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Dejarnos usar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en el perdido, en la mujer de la mala vida, en el homosexual, en el borracho, en el drogadicto. Es el Espíritu Santo de Dios que tiene que hacer la obra en la vida del cristiano. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiarme ni yo mismo. Tú no puedes cambiarte por ti misma. Es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra en tu vida y que la va a hacer en mi vida. Ahora, el motor de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 fue el Espíritu Santo. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo, escuchaban al Espíritu Santo. Todo lo que la iglesia primitiva hacía, lo hacía bajo la guianza, bajo la rendición del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa fuerza, nos puede santificar. La Biblia dice que quien nos santifica es el Espíritu Santo. No podemos tener una iglesia santa, una iglesia que se santifique, si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien santifica a la iglesia. Es decir, que si una iglesia no tiene el Espíritu Santo, no puede santificarse. Porque quien hace la obra de santificación sobre nosotros, sobre la iglesia a nivel universal, a nivel mundial, es el Espíritu Santo de Dios. Ninguna iglesia puede alcanzar la santidad que Dios demanda, una santidad progresiva, como dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. La Biblia dice que el que es santo santifíquese más. La Biblia dice que Dios nos llamó a la santificación. Ahora, ese proceso de santificación en nuestra vida viene por obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, sin el Espíritu Santo, ninguna persona puede tener una obra progresiva en una santificación que Dios demanda que nosotros tengamos como cristianos. Porque es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer esta obra en nosotros. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien santifica nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos llena, quien nos consuela. Ahora, también la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 que es el Espíritu Santo de Dios que da la palabra de sabiduría. Es el Espíritu Santo de Dios que da el don de ciencia, el don de género de lengua, el don de sanidad, amén, el discernimiento de espíritu, el don de fe. Entonces, todo lo que la iglesia, todas las cualidades espirituales que la iglesia va a tener, viene mediante el Espíritu Santo de Dios. La iglesia no puede tener nada espiritual hasta que tenga el Espíritu Santo de Dios. No podemos tener dones si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Quien produce los dones, según 1 Corintios capítulo 12, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 12, del 7 en adelante, dice Pablo que es el Espíritu Santo quien da palabra de sabiduría. Sin el Espíritu Santo no hay sabiduría. Sin el Espíritu Santo no hay ciencia, conocimiento. Sin el Espíritu Santo no hay lenguas. Sin el Espíritu Santo no hay sanidades, no hay milagros. Sin el Espíritu Santo no hay discernimiento, no hay el don de fe, no hay género de lengua. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay profecía. O sea, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros quien produce dones, quien produce palabra de sabiduría, quien produce conocimiento, quien produce las lenguas, quien produce discernimiento, quien produce el don de fe, el don de género de lengua, quien produce en nosotros todas estas cualidades espirituales que Cristo se las ha dado a la iglesia, pero esto viene a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Joel 2.28 dice, en Joel 2.28 dice, y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros jóvenes
tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice Dios, derramaré de mi espíritu en aquellos días, haberán señales en el cielo y en la tierra, la luna y el sol será tocada por el poder de Dios. O sea, Joel estaba profetizando de un derramamiento del Espíritu Santo que aconteció en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 en adelante. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120, dice la Biblia que estaban todos reunidos, unánime, y de pronto vino, amén, el Espíritu Santo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Ahí se cumplió la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, en la cual Dios iba a derramar su Espíritu, amén, sobre toda carne. Inmediatamente comenzaron a haber profecía. Cuando el Espíritu Santo cae o desciende en Hechos capítulo 2, amén, inmediatamente comenzaron a haber profecía, comenzaron a haber milagros, comenzaron a ver, amén, los dones de lengua, dones de sanidad, dones de milagros, amén, porque todo este tipo de manifestaciones las produce el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos sobre la importancia del Espíritu Santo de Dios. Cristo mismo, escucha bien, Cristo mismo, para realizar la obra en la cual el Padre le había encomendado en la tierra, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Incluso Mateo 1:20 dice que Cristo mismo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo mismo fue engendrado por el Espíritu Santo. Escucha bien, cuando tú lees